Buenos días, yo les voy a comentar un poco acerca del póster para mi paper de investigación, Numeric Method to Design Tone Controls for Distortion Guitar Circuit. Este es un work in progress paper, así que lo que se va a platicar en este póster es una investigación propuesta que puede cambiar conforme avance la investigación. El primer punto que se va a discutir es el abstract. Lo que explica es de que típicamente los circuitos de guitarra, especialmente los de distorsión, se realizan de una manera muy tradicional. O sea, el método que se utiliza normalmente para diseñarlo, incluso en circuitos modernos, son técnicas de los años 80, de los años 70, que han venido arrastrándose con el tiempo, porque los gustos de los guitarristas se basan más en información anecdótica o gustos personales, preferencias o pruebas que son muy subjetivas, dependen del gusto de cada quien. Así que el rigor científico, las mediciones para este tipo de circuitos es muy limitado y normalmente las investigaciones en que he basado mi state of art no incluyen todas las etapas de un circuito de audio. Normalmente solo la primera etapa, la etapa de distorsión. Así que mi propuesta con este paper es enfocarme en la etapa de tono, que es una de las últimas etapas del circuito, y ofrecer un método numérico para calcular componentes buenos, componentes que cubran un buen rango de tono para que resulte agradable al oído humano y que se pueda acoplar perfectamente a la etapa previa de distorsión que hayamos diseñado. El siguiente punto es la introducción, como les había comentado. La música es una forma de arte y qué música es buena y qué música es mala depende mucho de cada persona. Es cierto que la teoría musical ya nos provee una buena base en lo que es considerado un buen tono, un mal tono. Esto se basa en el rango armónico, en las frecuencias tonales, en las escalas. O sea, ya la teoría musical ya nos da unas buenas bases. Son estudios que vienen de años, que ya nos proporcionan una buena base en qué se considera bueno y malo, qué se considera agradable o que hace consonancia con una melodía. Así que usando esta información que tenemos disponible, vamos a integrar ese conocimiento musical, de teoría musical, con el conocimiento que tengamos disponible de circuitos electrónicos y análisis de circuitos, de señales, para basarnos en un circuito de distorsión que crea clipping presente en la música moderna. Y ya con esa información vamos a unirla para tratar de avanzar en nuestra investigación. Y lo que les explicaba antes, que a pesar de que ya existen modelos matemáticos para emular circuitos reales de distorsión, estos son una aproximación real y no son muy exactos a lo que se puede obtener con circuitos análogos. Es por eso que los guitarristas profesionales prefieren los circuitos análogos por encima de los digitales. Vemos que las pedaleras o los setup de los músicos profesionales, los músicos de talla mundial, casi siempre van a tener pedales análogos y algunos ponen pedaleras digitales, pero son más para el área de efectos o modulación, pero el área de distorsión casi siempre en el 80% de los casos es circuitos análogos. ¿Ok? Ahora vamos a discutir los objetivos. Los objetivos. Vamos a utilizar un circuito de distorsión como la entrada a nuestro sistema y lo vamos a modelar, a obtener las ecuaciones utilizando métodos existentes que es en lo que se basa mi state of art o mi investigación previa del trabajo previo que ha existido en este caso. Voy a tratar de resolver las ecuaciones por medio de software, pueden ser distintos softwares disponibles
Una vez que ya obtenga el modelo matemático, las ecuaciones, o ya pueda modelar y graficar el espectro de frecuencias y el espectro de amplitud, voy a calcular el rango armónico audible de ese circuito y voy a obtener todos los puntos que deben de ser tomados en cuenta para el tono. Luego, con esta información sobre el rango armónico audible que obtuvimos en el paso anterior, voy a proponer el set que más se adapta, o el mejor set de valores RC para el control de tono de la siguiente etapa que se adapte a este circuito de distorsión. El objetivo es obtener los valores RC que mejor se adapten como control de tono a nuestro circuito que pongamos como entrada. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Vamos a tener un circuito de distorsión como entrada. Este se va a poder seleccionar los componentes, el tipo de clipping que queremos, el tipo de configuración del amplificador operacional, y vamos a utilizar una señal de audio de base. Puede ser alguna melodía existente que cubra un gran espectro de rangos tonales, puede ser una escala construida a medida, tomando en cuenta varias octavas de una melodía. Y con esa señal de audio de entrada vamos a validar nuestro circuito que hayamos diseñado de distorsión, para validar que en efecto sea un circuito válido, porque tampoco nuestro modelo no se puede adaptar a cosas que no van a sonar, ¿verdad? O sea, tenemos que validar antes de que la distorsión funcione. Ya que validamos esto, pasamos al siguiente paso, el paso 2, a resolver este circuito, analizarlo y resolverlo, obtener ecuaciones. Y para esto me voy a ayudar de métodos existentes o de investigaciones previas, y también de software que puede haber a la mano, como pueden ser librerías de Python, puede ser Wolfram Alpha, el API, puede ser MATLAB o alguna otra software disponible. Una vez que ya obtengamos las ecuaciones y hayamos resuelto este modelo matemático, ya podemos obtener la señal en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, para el análisis. Por ejemplo, aquí tenemos el hard clipping y el soft clipping, que son dos opciones disponibles que tengamos, y va a depender del circuito que sea la entrada. El paso 3, vamos a calcular el rango armónico audible de este circuito que ya hemos diseñado anteriormente, que va a estar aquí. O sea, vamos a tener la melodía de entrada, va a pasar por aquí, y esto nos va a dar un rango audible aquí, donde vamos a identificar el rango armónico audible de la frecuencia, del espectro de frecuencia para ese circuito. Con ese espectro podemos utilizar ya la teoría musical para definir escalas, definir octavas, definir cuál es la clave de ese sonido que nosotros tengamos. Y ya con eso ya podemos partir, por ejemplo, nuestro espectro en áreas donde usan la baja frecuencia, la frecuencia media y la frecuencia alta, que es similar a como trabaja un ecualizador. La ventaja de este modelo propuesto es de que estos rangos van a ser variables. O sea, no van a ser estáticos, no van a ser cortes estáticos, sino que el modelo se va a adaptar según a la entrada de este circuito. Y ya con esta información, utilizando la segunda parte del método, vamos a calcular los valores de RC que mejor se adapten a esto para poder tener un buen filtro aquí o control de tono e implementarlo en nuestro circuito. Así que el resultante de nuestra investigación podría ser esta salida de la distorsión, va a entrar a esta etapa de tono, y esta parte y esta parte se van a adaptar perfectamente porque va a ser basada no en sentimientos o en prueba al oído, sino vamos a basarnos en información
matemática para poder calcularlo. Y ese es el objetivo de mi investigación.